Bueno, contenido 1.6, recíproco y contraejemplo de un teorema. El recíproco de un teorema se refiere, ¿verdad?, a la parte inversa, es decir, que la conclusión se va a convertir en hipótesis y las hipótesis se van a convertir en conclusiones. Pero el recíproco de un teorema no siempre es verdadero. Bueno, recordemos, ¿verdad?, que un teorema es un argumento lógico en el cual tienen que ser demostradas sus hipótesis para tomar como cierta la conclusión. Veamos el problema inicial, lo que nos plantea. Dice que comparemos, ¿verdad?, y determinemos la diferencia entre los siguientes teoremas. El primer teorema que nos aparece, vaya, no sé por qué me lo está rebotando. Vaya. Bueno, tenemos el primer teorema que dice que si un triángulo, acá, ¿sí? Si un triángulo es isósceles, entonces el triángulo tiene dos ángulos iguales, bueno, de igual medida, ¿verdad? Ese teorema ya lo demostramos. Repito, si un triángulo es isósceles, entonces el triángulo tiene dos ángulos de igual medida. También hemos demostrado el segundo teorema, ¿verdad? Que si un triángulo tiene dos ángulos de igual medida, entonces el triángulo es isósceles. Ahora, si comparamos esos dos teoremas que ya aparecen, ¿cuál es la diferencia? ¿Podemos observar alguna diferencia? Bueno, si observan el primer teorema nos dice, ¿verdad? Si un triángulo es isósceles, entonces, si un triángulo es isósceles, esa es la hipótesis, ¿verdad? Después del entonces está la conclusión. Entonces el triángulo tiene dos ángulos de igual medida. Y vean el segundo teorema que dice, si un triángulo tiene dos ángulos de igual medida, entonces el triángulo es isósceles. Es lo contrario. Acá en el segundo teorema, la hipótesis se convirtió en conclusión y viceversa, ¿verdad? La conclusión se convirtió en hipótesis. Entonces eso se llama recíproco de un teorema. Pero hay que tener cuidado, porque los recíprocos de los teoremas no siempre se cumplen. No siempre. Vaya, bueno, por ejemplo, tenemos un triángulo cualquiera, bueno, dice es isósceles. Ah, ok, si es isósceles, ya sabemos por el teorema que sus ángulos son iguales. Luego, bueno, nos dan un triángulo. Dice, un triángulo, sus dos ángulos son iguales. Ah, por teorema ya sabemos que es isósceles. Se cumple el recíproco del teorema inicial que estábamos analizando. Entonces, vean ahí la solución. Dice, analiza el primer teorema. Si un triángulo es isósceles, entonces tiene dos ángulos de igual medida. Condición cierta es la hipótesis, ¿verdad? ¿Sí? El triángulo es isósceles. Lo que debemos de demostrar es que tiene dos lados. Bueno, lo que ya sabemos, ¿verdad? Que un triángulo isósceles tiene dos lados de igual longitud. Ahora, la condición a demostrar que se llama conclusión, dice, el triángulo tiene dos ángulos de igual medida. Eso ya está demostrado, ¿verdad? En la clase 2, ¿sí? Ya lo demostramos en el 1.2, un contenido 1.2. Bueno, ahora sí nos vamos, dice, ¿verdad? Analiza el segundo teorema. Si un triángulo tiene dos ángulos de igual medida, entonces el triángulo es isósceles. Bueno, observen que ahora del triángulo anterior, la condición cierta es que si el triángulo tiene dos ángulos de igual medida, ¿sí? Que era la conclusión, ahora es como hipótesis y lo tomamos como cierto. Vean que dice que la condición a demostrar, ahora conclusión, el triángulo es isósceles, tiene dos lados de igual medida, de igual longitud, ¿verdad? Eso está demostrado en la clase anterior, ¿verdad? Se recuerdan, en el 1.5 lo demostramos. Entonces, ¿qué es este, verdad? ¿Sí? Este que está acá. ¿O qué pasó? No fui bien abajo. Permítanme.
Ok, regresamos. Bueno, entonces eso es el recíproco de un teorema. Ahora, cuando nosotros nos den un teorema y nos pidan demostrar su recíproco, lo primero que debemos de buscar es que pueda haber un ejemplo el cual nos dé que no se cumple el recíproco y eso se llama contraejemplo. ¿Sí? Veamos qué dice la conclusión. El teorema que intercambia la hipótesis y la conclusión de otro teorema se conoce como teorema recíproco. El recíproco de un teorema puede que no se cumpla. Es lo que yo les estoy explicando, no siempre se cumple, ya van a ver por qué. En ese caso hay que presentar un ejemplo que demuestre que no se cumple. Y un ejemplo es un caso particular, ¿verdad? Con medidas de un triángulo y ya, o con los ángulos de un triángulo. Y un caso es un caso muy específico, se llama contraejemplo. Y una vez ya demos ese contraejemplo, pues ya no se cumple el recíproco. Vean el ejemplo. Vean, escribe el recíproco del siguiente enunciado. En el caso de no ser cierto, dar un contraejemplo que lo justifique. Dice, todo triángulo equilátero es isósceles. Sí, ¿verdad? Todo triángulo equilátero es isósceles. ¿Se acuerdan que yo les dije eso? El triángulo equilátero es muy especial porque aparte de ser equilátero, es isósceles. ¿Por qué? Porque si yo tomo un par de lados de un triángulo equilátero, pues un par de lados son iguales. Entonces, y como esa es la definición de triángulo isósceles, entonces un triángulo equilátero es isósceles. Ahora veamos el recíproco. ¿Sí? Dice, escribe el recíproco y demuestra que se cumple o proporciona un contra... Perdón. Me estaba en otra parte. Ahora, el recíproco, ¿qué dice? ¿Todo triángulo isósceles es equilátero? ¿Será que eso es cierto? ¿Que todo triángulo isósceles es equilátero? Todo triángulo isósceles es equilátero. ¿Verdad que no se cumple? ¿Por qué? Porque un triángulo isósceles no puede ser equilátero, porque un triángulo isósceles no cumple con la definición de equilátero, porque el equilátero tiene sus tres lados iguales y el isósceles solo tiene dos lados iguales. Entonces no cumple. Y ahí está el contraejemplo. ¿Vean? Por ejemplo, el triángulo de lados que tenga 5 centímetros y 5 centímetros, dos lados de 5 centímetros isósceles, pero el otro es de 6, porque como por ser isósceles solo tiene dos lados iguales. Entonces no cumple con ser equilátero. Vaya, pasaré en este momento a las consultas. ¿Sí? A ver, ¿tienen dudas? Yo creo que esta parte está bastante sencilla de entender. ¿Sí? Solo es de darle vuelta, ¿verdad? Ver el recíproco y ver que generalmente tenemos que encontrar un contraejemplo. Si no encontramos un contraejemplo, pues entonces se cumple el recíproco. Veamos, Noemí. ¿Tiene alguna duda al respecto? El primer ejercicio. Ah, ok, vamos. Pues. A ver. Les voy a dar la idea, ¿verdad? Ustedes lo tienen que resolver. Ustedes tienen que justificarlo. Dice, determina el recíproco. Hay que determinar el recíproco, ¿verdad? Si los tres ángulos de un triángulo son iguales, entonces el triángulo es isósceles. Eso lo tomamos como cierto. Y es verdad, ¿verdad? Si tres ángulos de un triángulo son iguales, entonces el triángulo es isósceles. Si con tres ángulos iguales, ya es más información de la que necesitamos, porque lo que necesitamos saber para que un triángulo sea isósceles es que solo dos de sus ángulos sean iguales. Entonces es cierto, ¿verdad? Si tres ángulos de un triángulo son iguales, entonces el triángulo es isósceles. Es cierto. Ahora, ¿cómo sería el recíproco? Escribe el recíproco y demuestra si se cumple o proporciona un contraejemplo si no se cumple. El recíproco sería, a partir del entonces es la conclusión. Dice el triángulo es isósceles. A partir del entonces. Ahora la conclusión va a ser la hipótesis. Entonces vamos a decir,
Si un triángulo es isósceles, entonces sus tres ángulos son iguales. ¿Será eso cierto? Si un triángulo es isósceles, sus tres ángulos son iguales. Eso es cierto. El recíproco. Pregunto. Un triángulo isósceles cumple con tener tres ángulos iguales. ¿Cuántos ángulos son iguales de un triángulo isósceles? ¿Cómo? Hola. Ajá, entonces el recíproco no se cumple y damos el ejemplo, ¿verdad? Damos un triángulo en el cual sea isósceles y vemos que solo dos de sus ángulos son iguales. Entonces no se cumple el recíproco de que sus tres ángulos van a ser iguales. Así tienen que hacerlo. El recíproco es escribirlo al revés, ¿verdad? Y darle sentido. A partir del entonces comienza la conclusión. ¿Sí? Y va a decir, si un triángulo es isósceles, entonces sus tres ángulos son iguales. Pues dan un contraejemplo, es que construyen un triángulo en donde sus ángulos sean iguales, ¿sí? Y isósceles, ¿verdad? Pero que sus dos ángulos sean iguales, eh, ¿sí? No va a cumplir que tenga tres ángulos iguales, solo dos de sus ángulos van a ser iguales, entonces no cumple un triángulo isósceles con tener tres ángulos iguales. ¿Se comprende? ¿Sí? Ok. ¿Seguros? ¿Seguros? ¿Samuel, seguro? Sí, vale. Entonces, ahí está. Solo tienen que hacer eso. Eh, escribir el recíproco es, bueno, si quieren les ayudo ahora. En eso, voy a escribir eso. Samuel, estamos compartiendo la pantalla siempre, ¿verdad? Sí. Vaya. Vaya, este es del ejercicio, ¿verdad? Nos piden encontrar el recíproco de ese teorema. Dice, si los tres ángulos de un triángulo son iguales, se cumple que el triángulo es isósceles. Observen quiénes son las hipótesis. Todo lo que está en azul, ¿sí? Esas son las hipótesis. Si los tres triángulos, si los tres ángulos, ángulo lleva acento, si los tres ángulos de un triángulo son iguales, ¿sí? Hipótesis, eso es cierto, entonces el triángulo es isósceles. Se cumple esto, ¿verdad? Ahora, ¿cómo construyo un recíproco de un teorema? Voy a colocar, ¿verdad? Lo que es a partir del entonces, después del entonces es la conclusión y antes del entonces es la hipótesis. Entonces, ahora, ¿quién va a ser mi hipótesis? Voy a escribir. Si un triángulo es isósceles, vaya, entonces, ¿verdad? De ahí a partir del entonces va la conclusión. Entonces, sus tres ángulos son iguales. Uy.
¿Ya? Así se construye un recíproco de un teorema, ¿sí? Hipótesis. Si un triángulo es isósceles, entonces sus tres ángulos son iguales. Y hay que dar un contraejemplo, ¿verdad? ¿Cuál sería el contraejemplo? Bueno, si un triángulo es isósceles, construyen el triángulo isósceles, ¿sí? De esta forma. Bueno, pero un triángulo isósceles, por ejemplo, este va a ser de 45 grados y este va a ser de 45 grados. Es un triángulo isósceles. Sus dos lados son iguales y estos lados también. Pero no va a cumplir con ser que los tres ángulos sean iguales, porque este ángulo de acá va a ser de 90, ¿sí? 90 grados. ¿Por qué? Porque los tres ángulos de un triángulo tienen que sumar 180. Entonces no cumple con ser que tengas, no cumple con tener sus tres ángulos iguales al decir que un triángulo sea isósceles. Este es el contraejemplo. ¿Me explico? Así se hace. Y entonces ya concluimos, ¿verdad? Concluimos, ¿verdad? El- la respuesta. Por lo tanto, no se cumple el recíproco del teorema. Vaya, veamos qué son. Vaya, para evaluar esto, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ir al cuaderno de ejercicios y voy a necesitar que resuelvan uno. O puede ser que puedan resolver el otro que estaba ahí, ¿verdad? Este, el segundo. Veamos. Sí, resuelvan el segundo. Determina el recíproco, dice. En el triángulo ABC, dice que A es igual a C. Dice que AB, el segmento AB es igual a AC. AD es bisectriz del ángulo C. Es bisectriz del ángulo A, ¿verdad? Del ángulo A. Del ángulo CAB. Del ángulo A. Que sea bisectriz significa que parte del ángulo A en dos ángulos iguales. ¿Sí? Entonces AD es mediatriz de BC. ¿Qué es mediatriz? Mediatriz es una recta que parte del punto medio perpendicularmente hacia el lado opuesto. Creo que este está muy complicado para ustedes en este momento. Mejor vámonos a uno que esté más sencillo para comenzar, pues, porque les va a costar mucho. Y vámonos a uno de estos. Vaya, vámonos al lapicito, veamos. El 1. Determina el recíproco del siguiente enunciado. Todo triángulo isósceles es un triángulo rectángulo. En caso de no ser cierto, proporciona un contraejemplo. Vaya, hagamos ese. Determina el recíproco del siguiente enunciado. Todo triángulo isósceles es un triángulo rectángulo. Lo que van a hacer es determinar el recíproco de ese enunciado, ¿verdad? Y ver si es cierto. Si no es cierto, dar un contraejemplo. Todo triángulo isósceles es un triángulo rectángulo. Entonces van a decir ustedes, todo triángulo rectángulo es isósceles. Y dan un contraejemplo si eso no se cumple. Háganlo en este momento. Y después vamos a presentarlo en la pantalla a ver cómo lo hicieron. Para ir evaluando, ¿verdad? La clase. Háganlo en este momento. Se van al cuaderno de ejercicios que está en la página 125 y resuelven el primero. Les doy 5 minutos, vaya. Me avisan cuando ya hayan terminado.
Los dos.